Sí, está bien. Hola, promo 2021. ¿Cómo están? Espérenme un ratito que tengo que tomar agua. Bienvenidos y bienvenidos a Aprende en casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y entretenida. Les cuento que venimos de correr, porque el tema de este episodio tiene que ver con la salud y los índices de grasa corporal. ¿Te preocupa el tema, Mario? No mucho, pero tengo que aceptar que desde que estamos en casa tengo más hambre. No te preocupes, Mario, todos estamos comiendo más. De hecho, al respecto, el Ministerio de Salud señala que 4 de cada 5 peruanos jóvenes se volvieron sedentarios durante el confinamiento, siendo propensos al desarrollo de enfermedades como sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, entre otros. ¡Wow! Veo que este problema es compartido. Oye, Brigitte, también he leído que según el Ministerio de Salud, más del 60% de peruanos mayores de 15 sufre de sobrepeso u obesidad, que podría desencadenar en enfermedades crónicas o presentar cuadros graves ante el COVID-19. Pero, Mario, no entiendo por qué te preocupas, si estás delgado. Muy buena pregunta, Brigitte. Muchas personas creen que el peso es el único indicador para saber si uno está saludable. Sin embargo, ahora vamos a ver que no es el único. Hay personas delgadas que pueden tener un índice de grasa alto y esto también puede ser perjudicial para la salud. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son los otros indicadores? Abramos el baúl, él siempre nos ayuda con las respuestas. A ver. Mira, 1 centímetro. ¡Wow! De repente hay que medir algo, ¿no? La talla, algo así. No creo, debe ser para medir otra cosa. Voy a ver si hay otra pista. Mira, encontré un papel. Dice, índice, cintura y cadera ICC. ¿Y qué es eso? Hola Mario, Brigitte y a toda la promoción 2021. Yo les puedo ayudar a explicarles sobre el ICC. ¡Hola! Muchas gracias. El índice cintura-cadera es una medida antropométrica que mide los niveles de grasa intraabdominal. Es un indicador que nos permite saber si se cuenta con el nivel de grasa recomendable o si tenemos más de la que necesitamos. El proyecto en el que estoy trabajando busca mejorar la salud de las personas de mi comunidad a través de la nutrición y de la actividad física. Y por eso, para realizarlo, he recogido el promedio de ICC de 50 personas de mi comunidad. En la imagen puedes ver el recojo de datos. En una tabla está el perímetro de cintura y en la otra de cadera. Hemos agrupado estas medidas en 6 intervalos de clases. En cada una de ellas se encuentra un número de personas que tienen estas medidas. No olviden que son 50 personas en total. Sin embargo, este proyecto solo continuará beneficiando a aquellas personas cuyo perímetro de cintura excede el 40% de la muestra y el perímetro de cadera exceda el 30%. He visto que la promoción 2021 ha estado viendo medidas de localización. ¿Nos ayudarían a responder algunas preguntas? ¡Claro que sí! Encantados de ayudarte. Con el grupo de investigación tenemos 2 preguntas. ¿Qué perímetro de cintura tendrá más del 40% de la muestra elegida para que continúe el programa sobre nutrición y actividad física? Si María pertenece a la muestra y tiene un perímetro de cadera de 70 centímetros, ¿será beneficiada para continuar en el programa sobre nutrición y actividad física? Mario, ¿cómo aplicamos las medidas de localización a un grupo de personas para el seguimiento del ICC? Creo que primero debemos recordar qué es una medida de localización. Hace poquito lo hemos visto. ¡Excelente! Preguntémosle a la promo 2021 a ver si se acuerdan. Hola a toda la promo 2021. Llamo para hablarles de las medidas de localización, que son aquellas medidas que dividen en partes iguales a un conjunto de datos y nos permiten analizar algún tramo específico de estos. En clases pasadas vimos los terciles, cuartiles, quintiles. Los quintiles dividen a los datos en 5 partes iguales, los cuartiles en 4, los terciles en 3 y la mediana en 2. También existen los deciles, que dividen al grupo de datos en 10 partes iguales, y los percentiles, que los dividen en 100 partes iguales. En el caso de los deciles, cada decil cubre un 10% de los datos. Así, el decil 1 cubre hasta el 10% de los datos, el decil 2 hasta el 20% de los datos, el 3 hasta el 30% de los datos,
el decil 5 hasta el 50% de los datos y el decil 8 hasta el 80% de los datos, y así sucesivamente. Muchas gracias por la ayuda. He recordado sobre los quintiles. Les cuento, son las medidas que dividen a un conjunto de datos ordenados en 5 partes iguales en tamaño. Cada parte contiene el 20% de los datos como máximo. Brigitte, espera, ¿qué era lo que teníamos que responder? ¿Qué perímetro de cintura tendrá más del 40% de la muestra elegida para que continúe en el programa sobre nutrición y actividad física? Creo que para ello tendríamos que hallar el quintil 2, porque acumula el 40% de los datos relacionados con la medida del perímetro de la cintura. ¿Te estás refiriendo que como cada quintil cubre el 20%, el segundo quintil cubriría el 40%? Exacto, Brigitte. Pero la pregunta es, ¿cómo sacamos el quintil 2 en este caso? Este caso es distinto al que vimos recientemente. Creo que el que vimos no tenía datos agrupados. Exacto. Creo que esta vez los datos están agrupados. Y ahora, ¿quién podrá apoyarnos para resolver estas preguntas? Hola a toda la promo 2021. Llamo para ayudarlos con este caso. Hola, profesora. Bienvenida. Efectivamente, para hallar el quintil 2 en la tabla referida al perímetro de la cintura, tenemos que crear una nueva columna para los valores de la frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub I, que es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas. Es decir, el valor de la primera frecuencia absoluta corresponde al valor de la primera frecuencia acumulada, que es 8. Para el valor de la segunda frecuencia absoluta acumulada se suma 8 más 12, obteniendo como resultado 20 para el valor de la tercera frecuencia absoluta acumulada. Se suma 20 más 11, obteniendo como resultado 31, y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que es 50, que coincide con el número de la muestra, que es 50. Profesora, en la clase pasada vimos las mismas medidas, pero los datos no estaban agrupados, sino estaban sueltos. Exactamente, Mario. En este ejemplo, estamos viendo datos agrupados en los intervalos de clases, en las que se agrupa las medidas de cintura en centímetros, y al número de personas cuyas medidas de cintura caen en cada uno de ellos. Ahora apliquemos la fórmula. Para hallar la posición del quintil 2, se tiene que utilizar la expresión J por N entre N mayúscula, donde J representa el número del quintil a calcular, es decir, 2. N representa a la muestra, o sea, 50. Y N mayúscula el número de partes en que se divide el conjunto de datos, es decir, 5. Por lo tanto, la posición es igual a 2 por 50 dividido entre 5, que resulta 20. Luego, ubicamos el valor de la posición 20 en una de las filas de la frecuencia absoluta acumulada. Esa fila determinará el intervalo donde se encuentra el quintil 2. Por lo tanto, el intervalo será cerrado, desde 60 hasta menos de 60. Del mismo modo, identificamos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del quintil 2, que es igual a 8, y la frecuencia absoluta del intervalo del quintil 2 es igual a 12. Para calcular un quintil cualquiera para datos agrupados, se utiliza la relación o fórmula general siguiente. El quintil es igual a la suma del límite inferior más el producto del valor de la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del quintil, todo dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo del quintil multiplicado por la amplitud del intervalo. A continuación, calculamos el quintil 2 reemplazando los valores correspondientes en su relación o fórmula. El quintil 2 es igual a 60, porque el límite inferior de este intervalo es 60 más el producto de 20, que es la posición que acabamos de descubrir, menos 8, que es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del quintil 2, todo sobre 12, porque es la frecuencia absoluta del quintil 2, y multiplicado por 10, porque es la amplitud del intervalo.
Al operar y simplificar, obtenemos que el quintil 2 es igual a 60 más 10, es decir, es igual a 70. Buenas tardes a la promoción 2021. Quería comentarles que una forma práctica de estimar el quintil 2 y comprobar que se obtiene el mismo resultado que aplicando la fórmula es utilizando el recurso gráfico que se obtiene siguiendo los siguientes pasos. De la tabla trabajamos con los valores de las frecuencias absolutas acumuladas y sus correspondientes intervalos que vemos en la columna de perímetros de la cintura. Estas van de 10 en 10. Arranca de 50, luego 70, 70 hasta 110. Desde cada intervalo en el eje horizontal trazamos unas barras hasta que alcance una altura igual a la frecuencia absoluta acumulada en este intervalo, ubicados en el eje vertical, obteniendo así el histograma. Luego pasamos a unir con un segmento la parte inferior izquierda con la parte superior derecha de la primera barra, este con la parte superior derecha y la otra barra, y así sucesivamente hasta formar una línea quebrada que en matemáticas se llama ojiva. Para hallar el quintil 2 consideramos la posición que se ubica en el eje vertical, que obtuvimos con la fórmula que fue 20. La ubicamos en el eje de la posición y a partir de este valor trazamos un segmento paralelo al eje X hasta que interseque con la ojiva. A partir de allí trazamos un segmento perpendicular al eje X, el cual considerará el valor del quintil 2. En este caso, a partir de la posición 20, he trazado el segmento paralelo de color azul hasta que interseque la ojiva de color rojo. De esta intersección, he trazado una perpendicular al eje X de color azul, el cual cae en el valor 70, que vendría a ser el quintil 2. ¡Excelente! Entonces, ¿podrías darnos la respuesta de la pregunta? Sí, profesora. En la presentación gráfica se observa que el quintil 2 representa hasta el 40% de los datos. Esto quiere decir que el 40% de la muestra estudiada tiene un perímetro de cintura menor o igual que 70 centímetros. Sin embargo, las personas que están beneficiadas por el programa son las que superan esta medida. En consecuencia, serán todas aquellas personas que tienen una medida de cintura superior a los 70 centímetros. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias, profesora. Seguimos con la siguiente pregunta luego de la pausa. ¡Ya volvemos! ¡Hola, promo! Ya estamos de regreso. Ahora nos toca responder la segunda pregunta. Si María pertenece a la muestra y tiene un perímetro de cadera de 70 centímetros, ¿será beneficiada para continuar con el programa sobre nutrición y actividad física? Recordemos que según la nutricionista, solo accederán al proyecto aquellas personas cuyo perímetro de cadera exceda al 30% de la muestra. ¿Cómo hacemos para identificar el 30%? Yo creo que aplicando la misma fórmula del ejemplo anterior, pero ya no pueden ser quintiles. ¿Y qué medida podemos usar? Apliquemos los deciles. Yo creo que tenemos que hallar el decil 3, porque acumula hasta un 30% de los datos relacionados con la medida del perímetro de la cadera. Consideremos primero que en la primera columna de la tabla se ubican las medidas del perímetro de la cadera en centímetros de la muestra. Además, se observan los intervalos de clase cuya amplitud es 5 centímetros. En la segunda columna se encuentran las frecuencias absolutas, que representan al número de personas pertenecientes a cada grupo de intervalos. Mira, al igual que en el caso anterior, hemos agregado la frecuencia absoluta acumulada, que es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas. Es decir, el valor de la primera frecuencia absoluta corresponde al valor de la primera frecuencia acumulada, que es 5. Para el valor de la segunda frecuencia absoluta acumulada, se suma 5 más 15, obteniendo 20. Para el valor de la tercera frecuencia absoluta acumulada, se suma 20 más 9, obteniendo 29. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor, que es 50, que coincide con el valor de la muestra. Creo que luego tenemos que aplicar la fórmula. Para calcular el decil 3 en la expresión J por N entre N mayúscula, donde J representa el número del decil a calcular, es decir, 3, N representa a la muestra, que es 50, y N mayúscula el número de partes en que se divide el conjunto de datos, es decir, 10. Por lo tanto, la posición es igual a 3 por 50 dividido entre 10, que resulta 15. Luego ubicamos el valor de la posición 15 en una de las filas.
Aquella fila que contenga o coincida con este valor determinará el intervalo donde se encuentra el decil 3. De la tabla se observa que este se ubica en la segunda fila. Por lo tanto, el intervalo será cerrado desde 75 hasta menos de 80. Luego de ello, ¿qué seguía? Lo que sigue es identificar la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo del decil 3, que es igual a 5, y la frecuencia absoluta del intervalo del decil 3 igual a 15. Para calcular el decil 3 se reemplazan los valores correspondientes en su relación o fórmula similar al del quintil 2. Por lo tanto, el decil 3 es igual a 75 más 15 menos 5, todo sobre 15 multiplicado por 5. Al operar y simplificar, obtenemos que el decil 3 es igual a 75 más 3,33, que aproximadamente es igual a 78. Muy bien, Brigitte. Creo que has estado atenta. ¿Te acuerdas de la otra forma? ¿La forma práctica? Más o menos, no mucho, la verdad. Hola, promo. Llamo para ayudarlos con esta pregunta. De la tabla, consideramos la amplitud de sus intervalos y sus respectivas frecuencias absolutas acumuladas para realizar el histograma. Luego, unimos con un segmento la parte inferior izquierda con la parte superior derecha de la primera barra, este con la parte superior derecha de la otra barra, y así sucesivamente, hasta lograr formar una línea quebrada, que en matemáticas se llama ojiva. Ubicamos la posición que es 15 en el eje vertical. A partir de este valor trazamos un segmento paralelo al eje X hasta que intersecte a la ojiva. A partir de allí trazamos un segmento perpendicular al eje X, el cual nos dará a conocer el valor del decil 3. En este caso, a partir de la posición 15, trazamos un segmento paralelo de color azul hasta que intersecte con la ojiva de color rojo. De esta intersección trazamos una perpendicular al eje X de color azul, el cual cae en el valor de decil 3 en 78. ¡Wow! Entonces, esto quiere decir que el 30% de la muestra estudiada tiene un perímetro de cadera menor o igual que 78 centímetros. Sin embargo, las personas que serán beneficiadas por este programa son aquellas que superan esta medida. En consecuencia, serán todas aquellas personas que tienen una medida de cintura mayor o superior a los 78 centímetros. ¡Excelente respuesta! Muchas gracias. Ahora llamemos a la nutricionista. Hola de vuelta, Mario, Brigitte y a toda la promoción 2021. He visto que dieron respuesta a mis preguntas. Sin embargo, les cuento que como parte del proyecto que les comenté, también he recogido información sobre la cantidad de actividad física que realiza un grupo de jóvenes a través de una encuesta. ¿Quieren ayudarme? ¡Encantados! Bueno, les cuento que con el objetivo de educar a unos jóvenes en salud a través del desarrollo de hábitos en actividad física, he desarrollado una encuesta a 30 de ellos para elegir a quienes se encuentran por debajo del 60% del tiempo de la muestra. La pregunta es, ¿una joven que ha respondido que realiza 42 minutos de actividad física a la semana podrá participar del proyecto? Claro que sí. Acá con la promo 2021 nos encargamos. ¿Qué opinas, Brigitte, si esta vez utilizamos la forma práctica? El problema es que no me acuerdo muy bien de esa forma. Más me acuerdo de la primera que vimos. Yo la recuerdo más o menos, pero creo que será importante contar con el apoyo de una estudiante de la promo. Hola de vuelta, Mario y Brigitte. Quiero ayudarlos. Como nos dicen que accederán al proyecto solo aquellos jóvenes que se encuentran por debajo del 60% del tiempo de la muestra, entonces utilizaremos dos medidas equivalentes para dar la respuesta, siendo estas el quintil 3 y el decil 6, porque ambas cubren el porcentaje requerido y porque nos ayudará a comprobar que efectivamente estas medidas son equivalentes. Partimos identificando en la tabla la variable tiempo, que dedican a la actividad física en minutos, y los intervalos de clase que tienen una amplitud de 30 minutos. Ahora procedemos a calcular la posición del quintil 3, que se obtiene multiplicando 3 por 30 entre 5, resultando 18. La posición del decil 6 se obtiene multiplicando 6 por 30 entre 10, resultando también 18.
A partir de estos resultados podemos inferir que ambas medidas serán iguales. De la tabla consideramos los intervalos de clase y sus respectivas frecuencias absolutas acumuladas para graficar el histograma. Unimos con un segmento la parte inferior izquierda con la parte superior derecha de la primera barra, este con la parte superior derecha de la otra barra y así sucesivamente hasta formar una línea quebrada que, como recordamos, se llama ojiva. Del histograma, para hallar el quintil 3 y el decil 6, conociendo la posición que en ambos casos es 18, trazamos el segmento paralelo de color azul hasta que interseque a la ojiva de color rojo. De esta intersección trazamos una perpendicular al eje X de color azul, el cual cae en el valor del quintil 3 o decil 6, es decir, en 42. Según lo que has presentado, la joven que realiza 42 minutos sí podrá ser parte del proyecto, porque la cantidad de minutos está dentro del 60% de los datos de la muestra. Además, se concluye que el quintil 3 es igual al decil 6, tal como se muestra en el gráfico. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Me dicen que tenemos unas preguntas de la promo 2021. Profesora, ¿nos acompaña? Claro que sí. Además de la salud pública, ¿en qué otros sectores se pueden aplicar las medidas de localización? Las medidas de localización pueden ser aplicadas en economía, por ejemplo, al momento de analizar las tendencias de un mercado. También pueden servir para analizar actividades de la vida cotidiana, como la cantidad de horas que utiliza un aparato electrónico o la frecuencia con la que realizamos actividad física. Además, pueden utilizarse en campos como la biología, al momento de realizar las taxonomías de ciertas plantas o animales, según sus características. Por ejemplo, la talla, masa, entre otros. ¿Cuál es la importancia de conocer métodos como el índice cintura-cadera para preservar nuestra salud? Conocer métodos para evaluar nuestra salud, como el ICC, nos permite estar informados sobre el estado de salud, ya que tener un índice de grasa elevado puede ser perjudicial para nosotros. Por ello, es importante hacer seguimiento y prevención a través de una dieta saludable y de actividades físicas. Muchas gracias por el apoyo, profesora. Bueno, promo, ya estamos llegando al final de este programa. No sin antes hacer un repaso. Este día hemos aprendido sobre cómo aplicar medidas de localización a datos agrupados de nuestra población. Así es, las hemos aplicado para dos situaciones. En la primera, utilizamos datos de los perímetros de cintura y cadera que el nutricionista nos compartió. Para ello, usamos los quintiles y los deciles para ordenar y dividir los datos, y luego brindar interpretaciones que describan de manera eficiente el comportamiento de la muestra. Además, aplicamos una forma práctica de dar respuestas a las preguntas a través de un histograma que representaba los intervalos y la frecuencia absoluta acumulada, además del trazado de la ojiva que nos permitió identificar la medida requerida. En la segunda situación, utilizamos los datos sobre la cantidad de actividad física que realizaba un grupo de 30 jóvenes. En esta situación, se pudo estudiar e interpretar las características de la muestra a través del uso y comparación de los deciles y los quintiles, como medida de localización. En la segunda situación, utilizamos el gráfico para aplicar el camino más práctico. Sabemos que es un tema no tan fácil. Lo importante es comprender su utilidad en nuestra vida. Así es, las medidas de localización son medidas estadísticas que nos permiten interpretar datos para producir información. Permiten dividir a un conjunto de datos en partes iguales que sirven para determinar si un individuo o elemento pertenece a una de esas partes según la variable de estudio. No olvidemos que la información que hemos sacado a través de la interpretación de los datos le permite, en este caso al nutricionista, desarrollar proyectos de salud que estén dirigidos a las personas que realmente los necesiten. ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Vemos cómo va nuestro camino de aprendizaje? ¡Claro que sí! Finalmente, promo, no olvidemos que todas y todos podemos detectar y prevenir la obesidad y el sobrepeso informándonos. Existen indicadores como el que vimos ahora, índice de cintura y cadera, que ayuda a identificar la cantidad de grasa abdominal que tiene una persona. Lo más importante es hacernos cargo, tratando de llevar una vida saludable, alimentándonos mejor y haciendo ejercicio. Como nosotros. Y aún me debes la revancha, Brigida. Yo pensé que ya se había olvidado. Bueno, promo 2021, espero que sigan practicando con las medidas de localización. Claro que sí, Brigitte. Espero que tengan una buena tarde. Chao, promo, y no se olviden de realizar actividad física. ¿Listo? Sí. Ya.